Que esas sesiones, bueno, las voy a subir a YouTube también para que les queden ahí, que puedan revisarlas. Que para la semana pasada, los temas que tenían era de la lección 3 y 4 particularmente. La lección 3, bueno, hablaba sobre operaciones con números complejos, que vamos a hacer aquí un breve resumen, que tal vez para esta lección no hay mucho, a ver, qué saber. Que voy a agarrar el libro y bueno, voy a ir viendo cuáles son las cosas más importantes. Bueno, la primera con la que me topo es con la identidad de Euler, que tiene esta forma: e a la más menos j, o sea, un exponencial complejo. Podemos expresarlo como bueno, coseno de zeta más j seno de zeta. Esto va a ser bastante, bueno, importante más adelante cuando empecemos a ver, bueno, series y transformada de Fourier. Y a partir de esto podemos derivar otros resultados bastante importantes. Podemos decir que coseno de zeta es igual a e a la j zeta más e a la menos j zeta entre 2. Y que seno de zeta va a ser igual e a la j zeta menos e a la menos j zeta dividido entre j2. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entre un seno y un coseno, en este caso, que veamos que aquí tenemos un j abajo dividiendo y aquí tenemos este menos. Que tenemos más en coseno, menos en seno y bueno, tenemos e a la más y e a la menos. Vean que eso se repite, que la diferencia básicamente es ese signo y que se divide entre 2j. Que en cuanto a lo que es un número complejo, que recuerden que la magnitud la íbamos a tener como, o magnitud de un número complejo, iba a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria, en este caso x y y. ¿Qué más tenemos por acá? Que otro concepto importante va a ser la de la raíz enésima. De un número complejo z. Aquí tenemos que w va a ser igual a, bueno, z a la 1 entre n. En este caso vean que esta es la raíz enésima de ese número complejo z. Que podemos expresar este número z, bueno, como un exponencial complejo en la forma r e a la j zeta, que donde r es la magnitud y zeta, bueno, es el ángulo. También podemos, bueno, verlo como si fuera incluso un fasor, tal vez haciendo alusión a los conceptos de CA. Entonces, bueno, aquí elevamos esto a la 1 entre n y vean que, bueno, adicionalmente podemos decir que esto es r por e a la j. Y aquí vamos a tener zeta más 2kpi elevado a la 1 entre n. Vean que este 2kpi justamente hace referencia a lo que llamamos como redundancia cíclica. O sea que que si a este zeta le sumo 2kpi, voy a caer en el mismo punto, solamente que 360 grados o múltiplos de 360 grados. Entonces, a partir de esto, bueno, ahora podemos repartir el 1 entre n a estos dos términos y podemos decir que, bueno, esto es r a la 1 entre n
que multiplica a e a la j. Y aquí vamos a tener, bueno, zeta más 2kπ entre n. Que bueno, todo eso es el argumento o el exponente del exponencial. E a la j que multiplica todo esto. Y veamos que se cumple, bueno, que k va a ser igual a 0, 1 hasta n menos 1. Entonces, recuerden que este resultado es bastante importante. Este nos dice que un número complejo tiene n raíces enésimas. Entonces, si al final les quedara tal vez, bueno, y se lo digo porque lo he visto en exámenes, bueno, más que todo cuando eran presenciales, no sé, si tenemos z a la 3 es igual a cualquier cosa, que vean que aquí hay que sacar raíz cúbica de este número z. Entonces, bueno, hay que aplicar todo eso. Entonces, bueno, vean que para k igual 0, vamos a tener r a la 1 entre n por e a la j zeta entre n. Vean que ese es el ángulo inicial, incluso podríamos decirlo así. Que en realidad esto es bastante sencillo de calcular, son un par de pasos. Que para k igual 0 tenemos el ángulo inicial y para los restantes vamos a tener, se le va a sumar para los otros. Se le suma 360 grados entre n. Que recuerden que, bueno, si tenemos 4 raíces del número complejo, 360 entre 4 es 90. Significa que vamos a tener las raíces repartidas cada 90 grados, que todas están equidistantes. Y bueno, si tuviéramos 5 sería 360 entre 5, o 3 serían 360 entre 3, etc. Entonces, bueno, como les digo, he visto algunos casos donde simplemente le sacan raíz y dicen, bueno, z es igual a tanto y solo dan un valor, pero justamente tienen que hacer todo eso. Entonces vean que sí les haría falta un poquillo más. Ok, y lo último con esta parte de la lección 3, bueno, era el logaritmo natural de un número complejo que, bueno, que en realidad yo a la fecha no lo he usado mucho en algo fuera de este curso. Lo mismo decía yo siempre del coseno y el seno hiperbólico hasta que llevé un curso de reconocimiento de patrones y redes neuronales, donde justamente apareció por ahí un coseno hiperbólico. Entonces, bueno, de hecho ahorita Pablo Alvarado está dando justamente la lectiva de reconocimiento de patrones, ahí para cualquiera que le interese irse un poco por la parte de procesamiento digital. Entonces, bueno, eso es un curso que va en esa línea. Pues bueno, aquí vamos a tener el logaritmo natural de un número complejo. Tal vez podrán recordarlo también de álgebra lineal, que habían infinitos logaritmos, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos igual expresar este exponencial complejo como zeta más 2kπ, que está nuevamente, como les digo, la redundancia cíclica. Entonces, bueno, tenemos logaritmo de esto. Y esto nos queda, bien, pongámoslo acá más bien. Nos va a quedar que esto va a ser logaritmo natural de r por, o más bien más. Y recuerden que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Y esto va a ser más logaritmo de e a la j zeta más 2kπ. Y aplicando la otra propiedad de los logaritmos, que si tenemos el logaritmo de aquí, bueno, el argumento, y ese argumento tiene un exponente, pasamos a multiplicar esto aquí, ¿verdad? Entonces nos va a quedar, bueno, logaritmo de r más j zeta más 2kπ. Y nos queda aquí el logaritmo natural de e, que esto va a ser 1, ¿verdad?
Entonces, bueno, esto nos va a quedar como logaritmo natural de R más J zeta más 2kπ. Y aquí es donde se dice que un número complejo tiene infinitos logaritmos, porque justamente tenemos un valor aquí, logaritmo natural de R, que es un valor real, y aquí le vamos a estar sumando una parte imaginaria, que bueno, bien puede ser infinita, ¿verdad? O va a tener infinitos valores. Entonces, bueno, tenemos el caso especial cuando k es igual a 0. Vamos a tener, bueno, y se pone como en mayúscula, logaritmo natural de z va a ser igual a logaritmo natural de la magnitud de z más j, el ángulo de ese número complejo. Entonces, bueno, nos va a quedar esto acá. Que esto es más que todo con respecto a la lección 3. Para la lección 4, bueno, teníamos el concepto de funciones en variable compleja, que bueno, es simplemente hacer una extensión de los conceptos que ya teníamos de variables, bueno, de funciones de variable real, que bueno, que podemos ejemplificarlo de esta manera, que tenemos aquí un dominio y aquí un codominio, que bueno, esto es un conjunto, que aquí, bueno, le podemos poner que ese es el conjunto X mayúscula y ese es el codominio o bien el conjunto Y mayúscula. Y aquí vamos a tener una función, que vean que aquí estoy poniendo un puntito en medio de los paréntesis. Esto nos indica que dentro de esto, bueno, puede ir cualquier cosa. Entonces, bueno, el concepto era básicamente, tomamos un punto aquí X minúscula y ese punto X minúscula, que es parte de este dominio, a través de esta función f, nos iba a dar un punto y minúscula, aquí en el codominio. Que lo único aquí bueno, que tienen que extender, y bueno, hago alusión en los videos, que este curso, bueno, es tomar los conceptos que ya conocíamos de números enteros y llevarlos hacia, bueno, los números complejos. Entonces, ahora más bien lo que vamos a tener va a ser una función W, que va a ser f de, bueno, x y y. Aquí, bueno, diciendo que z es igual a x más jy. Que bueno, vean que ese ejemplo que estoy dando acá es algo, bueno, muy general. Incluso aquí podemos decir que esto es tal vez en R. Porque bueno, aquí estoy usando este número x por acá, que tiene una equivalencia de un número y en otro dominio. Pero bueno, cuando lo hacemos más bien en los complejos, que vean que aquí tenemos, bueno, podemos hacer el mismo diagrama y lo que vamos a tener es una coordenada xy que se puede, bueno, mapear a justamente una coordenada u, v, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos decir que esta función f, que depende de x y y, va o puede ser expresada como u, que depende también de x y y, más jv, que depende de x y y. O bien, puede ser también expresada en forma polar. Un radio que depende de estos números x y y por e a la j. Ahora una función de zeta de un ángulo que depende también de x y y. Podemos verlo, bueno, en ambas formas, cartesiana o polar. Entonces, bueno, este era el concepto más general de funciones. El concepto de mapeo, pues, es cuando tenemos una región más limitada. Pero bueno, viene a ser lo mismo. Entonces, del mapeo, que bueno, de mapeo podemos sacar dos conceptos. Aquí vamos a tener, bueno, lo que es el mapeo inverso, que es el equivalente a la función inversa de una función, bueno, de lo que conocemos en los números reales, ¿verdad? Y también tenemos un punto
un punto fijo. O bien, los puntos fijos pueden ser varios. Y bueno, como dice el libro, un punto fijo de un mapeo o función es aquel donde se cumple que z es igual a f de z. Entonces, si en algún momento les van a pedir que obtengan los puntos fijos de un mapeo o de una función, simplemente tienen que igualar z a f de z. Simplemente despejan ese z y pueden caer nuevamente en lo que son las raíces enésimas de un número. Y para el mapeo inverso, aquí, bueno, es simplemente decir que, bueno, W es igual a f de z. Y esto implica, bueno, que z va a ser igual a f a la menos 1 de W. Entonces, bueno, va a ser básicamente despejar z. De esa manera encontramos lo que es el mapeo inverso, que, bueno, es distinto a lo que es mapeo de inversión. Son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto llegamos al concepto de mapeo lineal. Que el mapeo lineal va a tener la forma W es igual a alfa z más beta, donde alfa y beta pertenecen a los complejos, ¿verdad? Que esos son números complejos, alfa y beta. Entonces, bueno, podemos ver incluso, bueno, este mapeo. Tenemos, bueno, tres opciones, ¿verdad? Recuerden que teníamos tres opciones. Si alfa y beta eran distintos de 0. Teníamos otra donde, bueno, donde alfa era 0 y beta no. Y el caso contrario, donde alfa es diferente de 0 y beta es igual a 0. Creo que era este caso el que no nos servía. A este le llamamos mapeo degenerado. O sea, todos los puntos del dominio mapean a beta. Entonces, bueno, eso es un mapeo degenerado, no tiene mucha utilidad y no tiene mapeo inverso, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente nos servían estos dos casos, donde alfa y beta eran distintos de 0, o al menos alfa es distinto de 0. Entonces, recuerden que alfa, ¿qué nos aportaba alfa? Que recuerden que, bueno, podemos expresar alfa como magnitud de alfa e a la j ángulo de alfa. Entonces, el alfa nos da un escalamiento por el valor absoluto de alfa, o sea, el valor absoluto del número. Y nos daba una rotación por el ángulo de alfa. Que todo esto se hace respecto al origen. O sea, que si van a rotar, tienen que rotar un punto respecto al origen. O sea, el origen va a ser como el punto de pivote. Y teníamos que beta nos sirve más expresarlo como beta real más j beta imaginario. Y beta nos va a dar una traslación. Vean que la parte beta real nos va a dar una traslación, va a ser horizontal, ¿verdad? Y beta imaginario nos va a dar una traslación vertical. O sea que si esto es 3 más J5, significa que nos tenemos que mover 3 a la derecha y nos tenemos que mover 5 hacia arriba, ¿verdad? Entonces cualquier punto que tengan simplemente va a ser como, bueno, va a ser como sumarle 3 más J5 justamente.
que en cuanto al mapeo lineal, entonces bueno, podemos tener en mapeo lineal, y bueno, vean que eso en general es como un mapa conceptual o tal vez un resumen de los conceptos más importantes que tienen que manejar de la lección, bueno, de las lecciones de la semana pasada. Entonces, el mapeo lineal, habíamos visto que convierte bueno, aquí separémoslo, convierte círculos y rectas en justamente círculos y rectas. Que bueno, aquí donde la relación es 1 a 1, ¿verdad? O sea, una recta se convierte en una recta bajo un mapeo lineal y un círculo se convierte en un círculo bajo un mapeo lineal. Y justamente, bueno, el nombre nos lo indica, o sea, es un mapeo lineal. A lo mucho, bueno, lo que va a hacer, qué operaciones le va a hacer, lo va a escalar, lo va a rotar y lo va a trasladar, como máximo. Esas son las operaciones que nos va a hacer este mapeo lineal. Entonces, bueno, teníamos, bueno, otro tema que se me viene aquí a la mente, cómo expresamos círculos. Y recordemos que, bueno, la forma de expresar círculos en la forma, bueno, en variable compleja, tenemos z menos z0 y magnitud va a ser igual a r, donde r va a ser el radio y z0 positivo. Que muy importante, aquí siempre hay que sacar un menos a factor común para saber cuál es el valor de z0 exactamente. z0 va a ser el centro o el origen del círculo. Que bueno, no me quiero ir mucho por este lado, que ya creo que lo expliqué bastante en los videos, ¿verdad? Espero que los hayan visto. Y bueno, y una recta tenía la forma de valor absoluto de z menos a va a ser igual a valor absoluto de z menos b, donde, bueno, en general A y B son complejos también, que en este caso, bueno, Z0 es complejo en general, y obviamente, bueno, R debe ser real, ¿verdad? El radio debe ser real, o sea, eso es un número real, 5, 5.1. Vean que no puede ser un número complejo, ahí ya no tiene sentido, ¿verdad? Esto es una longitud, entonces tiene que estar expresada como un número real. Entonces, bueno, aquí A y B les llamamos bueno, entre comillas, porque no, creo que no es algo así como muy oficial, puntos generadores de la recta. O al menos es una descripción funcional. O sea, esos puntos son los que me indican, bueno, cuál va a ser la naturaleza de la recta. Obviamente si cambiamos A, va a ser una recta distinta, con una pendiente distinta o un cruce por Y distinto. Entonces, bueno, esta era la forma, bueno, para círculos y para rectas. Entonces, bueno, ¿cuál es la forma más fácil de hacer un mapeo lineal? Que vean que en general pueden tomar cualquier punto arbitrario y mapearlo. Que recuerden que, bueno, W era igual a alfa z más beta. Ese es el mapeo en general. Pero ¿qué pasa? Ok, pongamos acá, tomemos puntos. ¿Qué pasa si yo tomo Z0? Entonces, aquí va a mapear Z0. Va a mapear a un omega, un W0, que va a ser igual a alfa por Z0 más beta. Entonces vean que para mapear, bueno, para ver a qué mapea un círculo bajo el mapeo lineal, sencillamente tienen que tomar el origen, lo multiplican por alfa y le suman beta. Así de sencillo.
Y la otra era, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba al radio? Creo que eso tenía otra fórmula. Veamos cómo era. Ah, bueno, y el radio. Al radio lo que le pasa es que se magnifica, bueno, se amplifica. Y bueno, le podemos poner RW, que va a ser R por magnitud de alfa. Vean también que, bueno, podemos mapear A y B. ¿A qué mapean estos puntos A y B? Justamente, bueno, en el libro lo ponen como A techo, que esto va a ser alfa por A más beta. Y también ponían B techo, que eso es igual a alfa B más beta. Entonces, nuevamente, o sea, pueden mapear cualquier punto particular. Al final, bueno, si queremos saber a qué región mapea, pueden mapear, bueno, una cantidad de puntos finita y al final se requeriría puntos infinitos para ver a qué mapea. Obviamente no tenemos tanto tiempo para eso, entonces hay que aprender ahí algunas técnicas que nos permitan, bueno, ver, ok, esto mapea esto y, bueno, al menos con el mapeo lineal es bastante sencillo, como les digo, o sea, recta mapea recta, círculo a círculo. Y para una recta, bueno, solamente necesitan dos puntos y ya unen esos dos puntos con una recta y ya, bueno, ya la tienen. Igual para el círculo, el origen y el radio. Básicamente eso es lo que necesitan saber. Entonces, bueno, aquí podemos hacer un resumen. Si tenemos z menos z0 igual a r, con el mapeo lineal w igual a alfa z más beta, nos va a quedar z menos w0 igual a RW, donde, bueno, W0 y RW son esos dos que tenemos acá. Y adicionalmente, bueno, tenemos en la recta Z menos A igual a Z menos B. Con el mapeo W igual a alfa Z más beta, que nos va a mapear a Z menos A techo igual a, bueno, aquí más bien aquí ya no es Z, ahora es W, ¿verdad? La variable. Aquí tenemos W menos A techo igual a W menos B techo. Que eso para el mapeo lineal. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok, bueno, entonces esto es así como un resumen, unos highlights rápido de qué pasó en la lección 3 y 4 de la semana pasada. Espero, bueno, nuevamente que hayan visto ya los videos para este momento. Justamente por eso voy a ir una semana desfasado para que en el peor de los casos, bueno, si no vieron entre semana, que lo hagan el fin de semana y a lo mucho van a tener lunes y martes, digamos, de esta semana para intentar ponerse al día y venimos miércoles, bueno, a hacer, como les digo, o sea, un resumen rápido de qué es lo que les va a servir en la práctica o cuáles son los puntos importantes que deben saber. Entonces, bueno, habiendo terminado esta parte, y bueno, si no hay preguntas o dudas, podemos irnos directamente, bueno, a algunos ejercicios que tengo aquí para la lección de hoy, que estos los tomo de, bueno, exámenes viejos en presencialidad del 2018-19, básicamente, bueno, que tuvimos exámenes presenciales. Que para este problema, que comencemos con este.
Que ese es un problema gráfico. Nos dicen que tenemos dos números complejos A y B. Nos indican que la magnitud de A va a ser igual a 4 y el ángulo de B va a ser pi cuartos. Y adicionalmente que A más B es igual a 0. Entonces con esas tres informaciones o esos tres datos vamos a tener que em, determinar, bueno, cuáles son esos números complejos A y B. Que entonces, bueno, podemos comenzar haciendo un dibujo. Aquí es donde van a necesitar justamente el compás, transportador. Entonces, primero, que nos digan que la magnitud de A es igual a 4, esto nos sugiere un círculo. ¿Por qué nos sugiere un círculo? Bueno, ya lo voy a especificar ahorita. Y bueno, hagámoslo aquí aproximado. Hacer ese tipo de dibujos aquí, bueno, en OneNote es algo complicado, pero bueno, intentemos hacerlo. Ok, digamos que ahí está más o menos centrado. Entonces vean que en general podemos decir que el radio, bueno, de este círculo, bueno, digamos que podemos ver que esta magnitud, o, o sí, la magnitud de este vector que se hace del origen a cualquier punto de esta circunferencia, esto va a ser 4. Incluso, bueno, si tiramos otra línea por otro lado, por acá, esta va a medir 4 también. Y bueno, alguna otra por acá también va a medir 4. Que creo que, bueno, creo que no tengo que convencerlos mucho con esto, ¿verdad? Entonces, vean que en general, para este caso particular, em, el punto A puede estar en cualquier punto o va a estar limitado a cualquier punto de esta circunferencia. O sea, cualquiera de estos puntos puede ser A, en general. Ahora, bueno, ya tenemos esta información procesada, ya sabemos qué implica. Luego, esta otra nos dice que el ángulo de B es pi cuartos. Que bueno, recuerden que pi cuartos es igual a 45 grados. Entonces, en general, recuerden que, bueno, un número complejo se parece a un vector, o sea, podemos manipularlo como un vector de alguna manera. O sea, eso significa que esta flecha yo la puedo mover, que recuerden que yo podía poner el vector en cualquier punto, que iba a seguir siendo, o sea, iba a seguir teniendo la misma magnitud y el mismo ángulo. Vean que yo puedo moverlo por cualquier lado. Y bueno, si lo devuelvo al origen, bueno, aquí me va a quedar nuevamente acá. Entonces, en cuanto a la magnitud de B, no sabemos cuál es. Sencillamente sabemos que su ángulo es pi cuartos. Entonces, bueno, más bien quitamos esta flecha acá, que justamente se estaba quedando casi que en pi cuartos o a 45 grados. Entonces, bueno, vean que en general, em, y creo que esta queda aquí a 45. Que bueno, incluso puedo extenderlo más. Entonces, vean que yo puedo decir que B podría ser fácilmente este número que está acá, o bien este vector que está acá. Vean que, bueno, tiene una magnitud ahí que no sabemos cuál es, pero justamente si hacemos aquí esto, aquí vamos a tener 45 grados. Vean también que, bueno, puedo hacer por acá. Aquí nuevamente vean que aquí va a tener 45 grados. Bueno, incluso, o sea, esto puede estar también en otro lado. Puede estar por acá, puede estar por acá. O sea, lo importante es que si yo en este origen le pongo aquí, bueno, un ángulo, bueno, dos rectas en ángulo recto, ¿verdad? O perpendiculares, aquí se tiene que hacer un ángulo de 45. Entonces, bueno, nuevamente este vector puede estar por cualquier lado.
mientras tenga este ángulo de 45, pero la tercera información es lo que nos va a terminar de cerrar. Vean que aquí es encontrar la intersección de estas tres informaciones. Entonces vean que nos dicen que A más B es igual a 0. Yo creo que ya esto debería darles una idea de cómo deben ser, bueno, en este caso, el ángulo de A, eso es lo que tenemos que encontrar, y la magnitud de B. Eso es básicamente lo que tenemos que encontrar. Que recuerden que, bueno, A más B igual a 0. Esto, bueno, haciendo alusión a lo que son vectores, esto, bueno, podríamos verlo como un triángulo, o bien como una suma vectorial, ¿verdad? Entonces, que nos digan que A más B es igual a 0 significa que esos dos vectores se cancelan. Entonces, para que dos vectores se cancelen, ¿qué se tiene que cumplir en cuanto a su magnitud y ángulo? ¿Quién me puede decir? Que el ángulo tiene que ser diferente en 180 grados. Exactamente, justamente. Entonces, bueno, en general, bueno, hagamos aquí, que si yo tengo aquí un vector A y yo tengo por acá otro vector y esto va a ser A más B, que forzosamente B tiene que ir de aquí a aquí. O sea, esto nos tiene que cerrar como un triángulo, justamente. Entonces, bueno, que A más B sea 0, que bueno, aquí imagínense que estamos tomando este punto y lo estamos empezando a llevar hacia el origen de A, con lo que también esta línea va a empezar a justamente a moverse. Y justamente cuando lleguemos a este punto acá, este vector va a quedar viendo hacia acá. Entonces vean que en este caso, bueno, nos queda A viendo en esta dirección y nos va a quedar B viendo en esta dirección. Que aquí creo que tal vez pueden haber, no sé, varias soluciones, pero bueno, una de ellas es poner, pongamos, bueno, aquí entonces más bien hagamos todas estas cosas en negro. Y bueno, B tiene un ángulo de 45, entonces forzosamente B tiene que ir en esta dirección. Lo único es que, bueno, B puede no necesariamente estar en ese punto, podría estar también acá. Yo creo que igual funcionaría, ¿verdad? Digamos que tengamos a B en esta otra parte del círculo. Y bueno, esto nos obligaría a que A vaya en dirección contraria. Que esto va a ser A y esto va a ser B. Y creo que, bueno, tenemos la solución sería la misma, ¿verdad? Creo que también podría ser esta otra. Entonces, bueno, vean, con esto ya encontramos justamente la información que nos hacía falta. La magnitud de A es igual a la magnitud de B, que en este caso va a ser 4. El ángulo de B ya lo sabemos que es pi cuartos. Y el ángulo de A es justamente lo que medimos, bueno, podemos medirlo, bueno, de dos formas, creo. Podemos medirlo para acá o podemos medirlo para acá, ¿verdad? Solamente que este va a ser negativo y este va a ser positivo. Entonces, bueno, podemos decir que el ángulo de A va a ser igual a menos 3pi cuartos. Profe, Sí,
Ahí sería, en ese caso, como dijo el compañero, sería como sumarle los 180 al ángulo de B. Sí, sumarle o restarle justamente. Ok, Entonces sí, nos quedaría 3 pi cuartos o menos 3 pi cuartos justamente. Entonces, bueno, de esta manera yo creo que ya, bueno, podemos llegar a la solución final donde A va a ser igual a 4e a la menos j 3 pi cuartos y B es igual a 4e a la j pi cuartos. Ya esa es la solución. Que bueno, ese problema en particular, bueno, tenía este detalle que a más b es igual a 0. Entonces, bueno, ahí tenemos que pensar justamente cómo dos vectores se cancelan. Entonces, bueno, es la razón de por qué llegamos a concluir que A y B tienen que tener la misma magnitud, pero ángulo distinto. Pero si A más B, no sé, aquí les pueden dar algún otro valor. A más B va a ser igual a, no sé, 4e a la j pi sextos, algo así. Entonces, bueno, ahí ya se van a conformar un triángulo. Entonces, bueno, por eso es muy importante los instrumentos para este tipo de, de problemas, que les va a servir bastante el uso del compás. Entonces, bueno, ahorita a ver, creo que con este otro problema vamos a ver un caso ahí parecido. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. Ok. Que vean que aquí, o sea, simplemente tienen que dibujar lo que cada una de estas informaciones les indique y tienen que llegar a la intersección, o sea, al punto que justamente incluye las tres soluciones que les están dando. Que ahora vayamos a este problema. Bueno, la pregunta 2, una pregunta corta del primer parcial del primer semestre del 2019. Que esto es básicamente con manipulación de números complejos. Que bueno, ahorita en virtualidad, bueno, pueden hacerlo con una calculadora. Obviamente yo no tengo forma de, de revisar o de fiscalizar que no lo estén haciendo, ¿verdad? Entonces algunas cosas ahorita, bueno, perdieron cierto sentido de cómo lo hacíamos en la presencialidad, que más bien los incentivamos a que traten de no depender de una calculadora, sino que aprendan a hacer, no sé, los cálculos en la mente. Pero bueno, como les digo, esto posiblemente pueden resolverlo con una calculadora, pero bueno, quiero que aprendan justamente a analizarlo, bueno, cómo es que se soluciona estas operaciones, que son con números complejos, básicamente de exponentes. Entonces hay que aplicar algunas leyes que ya conocen. Que aquí en particular, que bueno, vayamos uno por uno. Que bueno, este problema básicamente era asociar, que aquí teníamos A, que es igual a 2 a la J, entonces bueno, hay que ver a qué equivale 2 a la J y no sé, poner por acá A, B, C, D, algo así. Entonces bueno, ese era el objetivo de este problema. Entonces bueno, vayamos uno a uno, que tenemos 2 a la J, o bien un número complejo Z que es igual a 2 a la J. Entonces, bueno, aquí vean que podemos aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces vamos a tener logaritmo natural de z, que va a ser igual a logaritmo natural de 2 a la j. Entonces, bueno, recordando las propiedades del logaritmo que les había mencionado ahora, que si tenemos el logaritmo y en su argumento teníamos una forma en exponente, justamente este exponente podemos pasar a multiplicarlo por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que el logaritmo natural de z va a ser igual a j logaritmo natural de 2. Que ojo acá que, bueno, ojo la diferencia, bueno, de cómo yo hago la z y el 2.
Vean que, bueno, se parece un poquito, la única diferencia, bueno, es la raya vertical, ahí para que entiendan bien. Entonces, bueno, podemos aplicar esta propiedad, pasamos el j a multiplicar. Ahora podemos, más bien ahora elevar, bueno, e a la logaritmo natural de z y e a la j logaritmo natural de 2. Entonces, bueno, aquí si hacemos e a la logaritmo natural de z, va a ser igual a e a la j logaritmo natural de 2. Que recuerden que e a la un logaritmo es el argumento del logaritmo, entonces aquí, bueno, es justamente la operación inversa de lo que hicimos acá, de sacar el logaritmo. O sea, elevamos eso al exponente e. Y bueno, esto nos va a quedar z por acá. Ahora nos va a quedar que z es igual a e a la j logaritmo natural de 2. Pero vean que ¿eso a qué se parece? O sea, bueno, esto es la identidad de Euler. Que recuerden que el logaritmo natural de 2 pertenece, bueno, eso es un número real, justamente. Entonces ahora podemos expresar z como coseno de logaritmo natural de 2 más j seno de logaritmo natural de 2. Y ya con eso nos queda, bueno, nos queda este resultado. Y podemos, bueno, ir escribiendo acá. Vean que este número a, bueno, corresponde acá. Acá es donde tenían que marcar. Coseno del logaritmo natural de 2 más j seno logaritmo natural de 2. Que vean que aquí, bueno, simplemente aplicamos, pues, propiedades de los logaritmos y de los exponentes e identidad de Euler. Ya con eso llegamos. Que vean que está, bueno, esto incluso es eh, cosas que se ven en el colegio. Yo en el curso digo en broma que esto es matemática de colegio en algunas cosas en cuanto a la parte de trigonometría. Y bueno, vean leyes de logaritmos o exponentes y obtener las raíces de un polinomio orden 2. Vean que eso lo aprenden o lo deberían aprender en quinto año, ¿verdad? ¿Qué, alguna pregunta con esta operación? Ok. Que la que sigue es j a la 403. Z es igual a j a la 403. Bueno, como les digo nuevamente, esto pueden, que si toman la calculadora y ponen i a la 403, bueno, ahí les va a dar el resultado, pero, o sea, me interesa obviamente que, o sea, que no dependan de una calculadora o de un programa. Entonces, bueno, vean que por leyes de potencias, igualmente, algo muy sencillo, esto podemos expresarlo como j a la 400 por j a la 3. Entonces, bueno, aquí podemos hacer un resumen. ¿Cómo era j a la 0, j a la 1, j a la 2 y j a la 3? Que j a la 0 era 1, j a la 1 era j, j a la 2 es menos 1 y j a la 3 es menos j, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, bueno, vean que 400, que podemos tal vez ponerlo, bueno, ponerlo por acá, que esto equivale a decir, bueno, como j a la 0, que 400, esto va a ser 1. Entonces nos va a quedar j a la 3 y nos va a quedar, bueno, menos j. Entonces, bueno, con eso nos queda que j a la 403 es igual a menos j. Aquí podemos enmarcarlo. Y podemos ponerlo por acá, corresponde a ese que está acá. Que sigue j a la menos j4 entre pi.
Bueno, incluso no se queda la calculadora si metemos esto. A la menos J. Sí, da un error de sintaxis. Entonces, bueno, vean que esta no la van a poder sacar de esa manera. Pero bueno, igualmente con las propiedades de logaritmos y exponentes que ya conocen, bueno, podemos hacerlo. Nuevamente, vean, aquí podemos aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces tenemos logaritmo natural de z va a ser igual a logaritmo natural de j por e a la menos j4 entre pi. Que nuevamente vean que eso que está por acá podemos pasarlo, bueno, a multiplicar aquí. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de z va a ser igual a menos j4 entre pi por logaritmo natural de j. Vean adicionalmente que j podemos expresarlo. ¿Cuál es el equivalente en exponencial complejo de j? ¿A qué equivale j? ¿E a la j qué? A ver, ¿qué me dice? ¿A qué equivale j como exponencial complejo? ¿E a la j qué? ¿Y medios? E a la j pi medio, justamente. Que vean que e a la j pi medios, bueno, podemos expresarlo como coseno de pi medios más j seno de pi medios. Y bueno, justamente coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Entonces esto nos da j. Entonces bueno, aquí podemos poner o expresar esto como logaritmo natural de z es igual a menos j4 entre pi por logaritmo natural de e a la j pi cuartos. Y nuevamente, bueno, nuevamente tenemos un exponente dentro de un logaritmo. Entonces esto vamos a tener que pasar a multiplicarlo para acá. Entonces nos va a quedar que el logaritmo natural de z va a ser igual a menos j4 entre pi por j pi cuartos por logaritmo natural de e. No, mentira, mentira. Aquí se me fue. Esto es pi medios. Que vean que el logaritmo natural de e va a ser igual a 1. Y aquí en esta parte nos va a quedar esto va a ser igual a 2. Que vean que se cancela el pi con el pi. El j con el menos j. Que recuerden que menos j es como tener 1 entre j. Entonces, bueno, j por menos j es justamente 1. Y nos va a quedar, bueno, el 2 se cancela con el 4 y nos queda un 2 por acá. Entonces nos queda que el logaritmo natural de z va a ser igual a 2. Ahora si elevamos, bueno, e a la esto, que nos va a quedar que z es igual a e a la 2. Y ese es el resultado final. Que vean que este particularmente no lo hubieran podido, bueno, haber sacado por calculadora. No sé si se puede por Wolfram. Entonces, bueno, la C era e a la 2. Entonces tenemos que C es por acá. ¿Qué, alguna pregunta? Profe, ese paso que hizo ahí, J igual a E a la J pi medios.
Ajá. ¿De dónde fue que vino eso? Sí, que hagámoslo gráficamente. Creo que esto lo va a explicar bien. Ok, ¿cómo se vería? Bueno, terminemos aquí de poner de rotular bien. Siempre les digo, rotulen bien. Creo que me van a escuchar diciéndolo en los videos. Que parte real de Z y parte imaginaria. O sea, ¿cómo se grafica J? O bien, si ponemos un punto acá, que bueno, y decimos que esto es 1, y esto es 2, esto es menos 1. Que está de acuerdo conmigo que este número que está acá es J, o este punto que está acá es J. Por estar en la parte imaginaria, ¿verdad? Sí, o sea, justamente, sí, digamos, este punto que está acá, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? 0,1, ¿verdad? Que vea que también podemos hacer, bueno, como si fuera un vector. Entonces, ¿cuál es la magnitud y el ángulo de J? Que esa es la pregunta. ¿Cuánto es la magnitud de J? Esto va a ser igual a 1. ¿Cuál es el ángulo de J? ¿Cuál es el ángulo que hay del origen hasta acá? ¿Cuánto es esto? Serían 90, que son pi medios, ¿verdad? Ajá, 90 grados, que es igual a pi medios. Entonces, justamente de acá sacamos que J es igual a E a la J, pi medios. Y ahora sí Ok, le quedó gracias, claro. profe. Sí. Ujú. Ok, y nuevamente, vean que siempre que tengan un exponencial complejo, piensen en Euler. O sea, que pueden descomponer E a la J algo como coseno de ese algo más J seno de ese algo. Entonces, bueno, vean que también por este lado que les expliqué acá, que es justamente aquí, desarrollar el E a la J pi medios como coseno de pi medios más J seno de pi medios. O sea, eso nos va a dar J. Entonces, bueno. Y bueno, y es una igualdad que ya deberían, bueno, apuntarla en su formulario, que eso es no sé, un resultado importante. O sea, es importante que lo tengan por ahí. J es igual a E a la J pi medios. Ok. Seguimos con el que sigue, E a la menos J 4pi. Y Z es igual a E a la menos J 4pi. Que aquí, bueno, aquí siempre hay que tratar de llevar las cosas a un valor conocido, que podamos tal vez expresar en un número más sencillo. Entonces, bueno, vean que podemos expresar E a la J 4pi como E a la J 2pi elevado a la menos 2. Que esto igual por leyes de potenciación. Vean que aquí tenemos este menos 4, lo expresamos como 2 a la menos 2. Bueno, en este caso, bueno, esto no está así como apropiadamente dicho, pero que tal vez entiendan que bueno, menos 4 lo estamos sacando de esta manera. O sea, que si yo vuelvo a meter este menos 2 acá, me va a quedar menos j 4pi justamente. Entonces, ¿a qué equivale E a la j 2pi? Vean que, bueno, hay dos formas de hacer esto. Gráficamente o desarrollando, bueno, por Euler. Ok, entonces acá. ¿Cuál es la magnitud de E a la J2pi? Uno, profe. 1, ajá. Que vean que aquí, o sea, tenemos un 1 multiplicando al E a la J. Entonces, y nuevamente, y también, bueno, para el futuro, cualquier cosa que tenga un E a la J
Esto es ángulo. E a la J algo. Esto es un ángulo siempre. Esa parte nos va a aportar el ángulo del número complejo. Entonces, vea, justamente, bueno, aquí tenemos un 1 multiplicando. ¿Y cuál es el ángulo de e a la J2pi? ¿Cuál es el ángulo? Sería unos 360. Sí, bueno, serían 2pi, que es igual a 360 grados, que equivale, bueno, a 0 grados. Entonces, bueno, es como tomar esto acá. Entonces, bueno, tenemos aquí una magnitud de 1, la vamos a rotar 360 grados. Entonces, bueno, nos va a quedar aquí justamente en el mismo lugar. Entonces, e a la J2pi equivale a 1,0. Y bueno, y esto era por la forma gráfica, y por Euler, e a la J2pi equivale a coseno de 2pi más j seno de 2pi. Coseno de 2pi es igual a 1 y seno de 2pi es igual a 0. Entonces esto nos queda como 1. Entonces bueno, vean que aquí tenemos, aquí adentro, bueno, e a la j 2pi elevado a la menos 2. Entonces bueno, aquí, que esto fue, bueno, una aclaración. Podemos retomar el camino. E a la j 2pi elevado a la menos 2. Entonces, bueno, vean que esto es como decir 1 a la menos 2 y esto es igual a 1. Entonces, bueno, ya con esto concluimos que e a la menos j 4pi es igual a 1. Que nuevamente, vean que siempre que tengan un exponencial complejo, pueden verlo de forma gráfica, que con su magnitud y su ángulo, ahí simplemente dibujan y ven el punto que les queda, o lo pueden ver de manera cartesiana, desarrollando por Euler. Que recuerden que hacer esta cuestión de Euler nos da la parte real y nos da la parte imaginaria, que bueno, siguen siendo bueno, las coordenadas del número. Entonces, bueno, aquí, bueno, si fuéramos a hacer el examen acá, esta es la letra D, entonces esto nos dio 1. Entonces aquí tenemos que poner D. Luego nos queda logaritmo natural de J. Que ya vimos ahora más arriba que J era e a la J pi medios, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a J pi medios, que multiplica el logaritmo natural de E. Esto va a ser igual a 1 y esto va a ser igual a J pi medios. Entonces, bueno, se salió un poco más rápido, fácil. Logaritmo natural de J es J pi medios. Y aquí arriba nos iríamos a marcar por acá. J pi medios. Y nos queda finalmente menos j a la 1002. Que de aquí va a salir un truco interesante, bueno, que tal vez a algunos se les olvida. Y nuevamente, eso es algo que viene de colegio. Que vean que podemos expresar. Bueno, aquí podemos partir. Hay dos formas. Podríamos decir que esto es, bueno, dos caminos que van a dar a lo mismo. Menos j a la 1000, que multiplica menos j a la 2, ¿verdad? Que bueno, eso es un camino, pero
¿Cómo se hace para sacar un número elevado a una potencia fuera de su paréntesis? Que vean que aquí tenemos, eso es como decir, bueno, menos 1 por j. A la 1002. Entonces, yo quiero dejar dentro del paréntesis el j, pero quiero sacar el menos 1. ¿Cómo hago para sacar este menos 1 a multiplicar? Sabiendo que está, bueno, elevado a esta potencia. Que vean que esto va a ser menos 1 a la 1002, que multiplica j a la 1002. Que lo sacamos de esta manera. Y ahora, bueno, podemos que dejemos esto así. Este j a la 1002 podemos partirlo en j a la 1000 por j a la 2. Entonces, bueno, ya ahí ya nos queda en algo que ya podemos calcular, bueno, a mano o mentalmente. Menos 1 a la cualquier número va a ser, bueno, en realidad mentira. Vean que esa potencia es par, entonces esto nos va a dar 1. Si fuera, bueno, 1001, ahí sí sería negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, menos 1 a la 1002 nos va a dar 1. J a la 1000 nos va a dar 1. Y nos va a quedar j a la 2. ¿Dónde j a la 2? Bueno, ya habíamos visto arriba que era menos 1. Entonces, bueno, con esto ya podemos decir que menos j a la 1002 es igual a menos 1. ¿Que alguna pregunta que respecto, bueno, a todos estos? Que bueno, vean que aquí lo que utilizamos, bueno, fueron, como les digo, cosas que aprenden desde el colegio cuando ven logaritmos, solamente que tal vez no se utilizan tanto y se les va de la memoria. Pero bueno, esto es buen momento para desempolvarlo y bueno, volver a utilizarlo. Vean que esos son simplemente propiedades de logaritmos y exponenciales y identidad de Euler. Ya con eso, bueno, básicamente esto es una manipulación de números complejos. Entonces, deberían, bueno, poder hacer esto de manera cómoda. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok, un momento. Ok, que continuemos con este otro problema. Esta es la pregunta número 1 del primer parcial del segundo semestre del 2019. Que bueno, aquí combina un poco con cosas, bueno, que vieron en CA. Yo siempre les digo, bueno, yo también doy CA, algunos saben. Y me gusta hacerlo porque justamente hay alguna relación entre ambos cursos. Creo que no se le escucha. El micrófono. Ah, ok, ya, perdón. Ahí. Sí, lo tenía muteado. Ok, bueno, ahora veamos este problema o pregunta corta. Pregunta 1 del primer parcial del segundo semestre del 2019. Esto es un problema, bueno, típico que incluso se aprende a ver desde CA, pero bueno, es bueno aquí tal vez retomarlo y justamente analizarlo como lo habíamos hecho aquí con el primero. Disculpen un momento. Ok. Que este ejercicio, bueno, se resuelve de una manera parecida a este otro, solamente que aquí estamos, bueno, metiendo un poquito sobre, bueno, un circuito y obviamente las leyes que gobiernan los circuitos que ya
pues ya usted, bueno, debería manejarlas en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, nos dicen el circuito eléctrico, bueno, tiene una fuente senoidal con una corriente senoidal y tiene dos impedancias Z1 y Z2. Entonces, bueno, nos dicen que la fuente es VM en ángulo de 0, o sí, no tiene fase, y la corriente es IM, alguna amplitud, en ángulo de pi sextos. Nos dicen adicionalmente que la impedancia 1 es un valor R en ángulo de 0 y la magnitud de Z2 es R. Entonces, bueno, aquí nos preguntan, bueno, considerando toda esa información, determine gráficamente la impedancia equivalente, Z equivalente, vista por la fuente de tensión senoidal en forma cartesiana. Entonces, bueno, como les digo siempre, traten de recabar o de resumir la información explícita que les están dando. La información explícita es todo lo que el enunciado les dice. Entonces, bueno, tienen Vs de t, que es igual a Vm coseno de omega t, en fase, bueno, con fase 0. Vean que esto podemos transformarlo a la frecuencia alfa SOR Vm en ángulo de 0 grados. Y la corriente IS de t va a ser Im coseno de omega t en ángulo de pi sextos. Que esto podemos transformarlo como Im. No nos interesa, bueno, tal vez saber el valor exacto. Y pi sextos equivale a 30 grados, ¿verdad? Que adicionalmente nos dicen que Z1 es igual a R, que eso es igual a, bueno, a R en ángulo de 0, ¿verdad? Y nos dicen que la magnitud de Z2 es igual a R también. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que no sabemos es el ángulo de Z2. Esto es lo que hay que encontrar, básicamente. Entonces, lo que nos están preguntando adicionalmente es cuál es la Z equivalente, o sea, la Z, la impedancia vista por la fuente. Que podemos, bueno, deberían asociar rápidamente que la Z equivalente va a ser igual a el fasor de Vs entre el fasor de Is. Bueno, aquí yo abuso un poco de la notación vectorial y le pongo una rayita arriba en vez de hacer como esta letra, no sé, caligráfica, que es, no sé, es más complicada de hacer. Yo creo que es más fácil. Es que siempre termino pifiando esto, como que no se ve bien, o sea, no se entiende que eso es una V, entonces prefiero ponerle ahí la rayita arriba. Eso es una notación vectorial, pero siempre les digo en SEA que aprovechando que los vectores y los fasores tienen la misma notación, aunque son cosas distintas, entonces bueno, por eso le pongo aquí esa rayita. Entonces, bueno, vean que la Z equivalente la pueden obtener, bueno, con la división del fasor de tensión entre el fasor de corriente, que estos ya los teníamos, Vm en ángulo de 0 entre Im en ángulo de 30 grados. Aquí tal vez lo que nos interesa es saber el ángulo de la Z equivalente. Eso tal vez es lo importante. La magnitud, bueno, la magnitud va a aparecer ahí más adelante. Vm entre Im en ángulo de menos 30. Entonces, bueno, vean que aquí ya logramos saber que la magnitud de Z equivalente, bueno, en este caso va a ser Vm entre Im, que eso no nos dice mucho, pero más adelante lo vamos a sacar. Bueno, es justamente lo que nos piden, sacar la Z equivalente de forma cartesiana. Para eso, de alguna manera, vamos a tener que indirectamente saber la magnitud. Y el ángulo va a ser de menos 30 grados. Ujú. Y
pueden adicionalmente sacar otra ecuación. ¿Cómo es la z equivalente con respecto a Z1 y Z2? ¿A qué equivale Z equivalente sabiendo el tipo de circuito que es este? ¿A qué equivale Z equivalente? ¿Quién me dice? Esto es DCA, bastante sencillo. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿A qué equivale Z equivalente con respecto a Z1 y Z2? O sea, o en términos de Z1 y Z2, ¿a qué equivale Z equivalente? Sabiendo el tipo de circuito que tenemos. Sí, una suma en serie de... Ujú, justamente. Z1 más Z2. Que como ese circuito es serie, se suman las impedancias. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el ejercicio pasado, ¿qué les sugiere esta relación? Que se tiene que hacer un triángulo cerrado entre las tres impedancias, ¿verdad? Entonces ya tenemos qué es Z1 y ya tenemos cuál es la magnitud de Z2 y tenemos el ángulo de Z equivalente. Con eso podríamos ya hacer o empezar, bueno, a plantear gráficamente el problema. O sea, justamente nos piden que resolvemos el problema gráficamente. Ok, bueno. Nunca olviden aquí marcar los ejes. Justamente con las flechitas y rotularlos. Esta es la parte real de Z y esta es la parte imaginaria de Z. Y esto se los digo porque una vez en un examen alguien me presentó esto. O sea, eso era un dibujo de una recta. Y digo yo, bueno, ¿cuál es el eje? O sea, ¿cuál es el eje? ¿Este o este? O sea, la recta está por encima del origen o por debajo del origen. O sea, vean que esto me dejó con así cero información y, o sea, desgraciadamente eso equivale a un cero. O sea, eso no me indica nada. Entonces, bueno, por eso es importante marcar justamente o rotular bien los ejes. Entonces, bueno, esta ecuación de acá nos indica, como les dije, que o sea, la contraposición o la superposición de estos vectores dados por estos números complejos o fasores nos va a dar un triángulo cerrado. Entonces, bueno, ya sabemos algo. Sabemos que Z1 es igual a R y el ángulo es 0. Entonces ya sabemos que R va a estar... que hagamos un círculo. Que en general, bueno, si nos dicen que la magnitud de Z1 es igual a R, Z1 podría estar en cualquiera de esos puntos, o sea, podría ser este fasor acá, o este acá, o este acá. Que en particular nos están diciendo que el ángulo es 0. Entonces, bueno, esto ya nos debería indicar que R va a estar acá, justamente. Nos dicen que Z2 también tiene magnitud de R, pero no sabemos el ángulo. Entonces, bueno, aquí voy a copiar este círculo que tiene, bueno, la misma magnitud y voy a intentar, bueno, centrarlo, sí, como acá más o menos. Y ahí está centrado y esto es R. Vean que si yo tiro esto para acá, esto va a tener una magnitud de R. El ángulo, bueno, lo medimos acá. Pero, bueno, esto es Z2. Pero vean que Z2 también podría estar acá. O podría estar acá. Podría estar en cualquiera de estos puntos. Vean que la magnitud, bueno, siempre va a ser R. Pero, ¿cuál es la información que nos indica, bueno, hacia dónde debemos irnos? Nos indica que la Z equivalente, ¿qué ángulo tiene? Menos 30 grados.
Aquí tenemos esta información. Menos 30 grados. Entonces, que aquí, bueno, aquí es usando un poco la lógica. Que si tenemos este z para acá y tenemos que continuar el vector por otro lado y la suma va a ser la que termina aquí de empatar, entonces justamente la z equivalente debería estar en una línea que esté a 30 grados en el origen. Entonces, bueno, aquí tiremos una línea. Okay. Y como les digo, es un toque difícil dibujar acá, entonces, bueno, digamos 30 grados más o menos, bueno, 45 está por acá, ¿verdad? Entonces 30 debería estar como un poquito por acá. Que digamos que tiene que estar por ahí. Y bueno, podemos incluso, bueno, extender esta línea. Entonces vean que el ángulo que hay de acá a acá es justamente menos 30 grados. O sea, significa que en general z equivalente puede estar o sea, tiene que estar en esta dirección. Entonces, bueno, en general z equivalente puede ser este pasor que está acá, o puede llegar hasta acá, o puede llegar hasta acá. O sea, puede llegar aquí a cualquier punto. ¿Qué nos va a indicar cuál es ese punto? Justamente lo que les dije, que ya sabemos que Z2 tiene magnitud 2. Entonces, bueno, aquí justamente tendríamos que llegar a empatar a este punto. Y esto va a ser R. Y nos queda entonces que Z equivalente es este vector que va de aquí a aquí. Esto va a ser Z equivalente. Vean que aquí, bueno, aquí se va a hacer que esto es menos 30. Y por aquí se va a hacer un ángulo recto. Entonces voy a intentar dibujar este triángulo que nos queda aquí un poco más grande, para que quede mejor. Que aquí nos va a quedar, bueno, ahí un poco aproximado. Y aquí si unimos este con este. Que va a quedar aquí un poco aproximado. Que si ustedes lo hacen ¿cómo se llama? Con herramientas bien, creo que les va a salir bien. Entonces esto va a ser Z1, Z2 y esto va a ser Z equivalente, este que está en azul. Pues bueno, y aquí, bueno, este ángulo también va a ser de 30 y aquí vamos a tener 60 y 60. Entonces vean que, bueno, aunque no están exactamente iguales, estos son dos triángulos especiales. Entonces, si tenemos que esto tiene un valor de R, ¿cuánto mide esto? ¿Y cuánto mide esto? Que recordemos que el triángulo especial era ángulo aquí de 60, ángulo aquí de 30, esto era 1, raíz de 2 y... No, mentira, 1, 2, raíz de 3, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, es encontrar, bueno, la hipotenusa de este triángulo que está acá va a equivaler a R. Entonces, si 2 equivale a R, ¿a cuánto equivale 1? R medios, ¿verdad?
¿Alguien logra ver por qué esto? Que recuerden que ese es el triángulo especial base que tiene estas medidas 1, 2, raíz de 3. Entonces, bueno, si esta base es 3, vean que es escalar todo por 3. O bien, bueno, este cateto. Si ese cateto fuera 3, sería escalar todo por 3. Entonces la hipotenusa sería 3 por 2 son 6 y eso sería 3 raíz de 3. Entonces, bueno, nuevamente podemos hacerlo por el otro lado. Si 2 equivale a R, ¿a qué equivale 1? O sea, simplemente dividimos entre 2 y nos queda R medios. Y justamente por este lado nos quedaría R raíz de 3 medios. O sea, esto que está acá es R raíz de 3 medios. Okay, vean que de esta manera ya pudimos encontrarlo, pero esto es justamente la distancia que hay de acá a acá. Nos hace falta esta otra. Entonces, de esta manera podemos ya pues decir que z equivalente es igual a R raíz de 3. Okay, porque vean que son dos veces este pedacito, que es R raíz de 3 entre 2. Lo sumamos, nos da R raíz de 3. Y esto nos queda en ángulo de menos 30 grados. Y nos están pidiendo dar esto en forma cartesiana. Entonces es simplemente convertir R raíz de 3 en ángulo de menos 30. Que vean que esto, bueno, en forma exponencial compleja es R raíz de 3 a la menos J 30 grados. Que eso es igual a R raíz de 3 coseno de menos 30 más J seno de menos 30. Que bueno, hay algunas tablas en el formulario oficial del curso que, bueno, no se los he subido, se los puedo pasar por ahí, pero bueno, por ahí tienen equivalencias de valores, bueno, de valores conocidos de coseno y seno en ángulo de 30 o menos 30, 60, 90, 45, etcétera. Entonces, bueno, esto nos da R raíz de 3 coseno de menos 30 es raíz de 3 entre 2 y seno de menos 30 es menos un medio. Y aquí multiplicado por J. Entonces, bueno, ahora al repartir nos queda que Z equivalente va a ser igual a R raíz de 3 por raíz de 3 entre 2, que es 3 medios R menos J raíz de 3 entre 2 por R. Y ya nos queda, esta es la respuesta final. Vean que, bueno, nos quedan términos de R. Si aquí nos dan, no sé, cualquier valor 5, vean que aquí ya podemos darlo numéricamente o 1, como sea, pero bueno, aquí nos queda en términos de R. ¿Alguna pregunta con este problema? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo fue que hizo el segundo círculo? Exactamente, es que no estoy seguro si es como creo. El segundo es ese círculo. ¿A ese se refiere? Sí, ese. Ok, bueno, ese círculo lo copié del primero porque el primero tiene una magnitud sí, una magnitud de R o un radio de R, ¿verdad? Pero aquí, bueno, tomando que nos dicen que Z2 tiene, es justamente, la magnitud de Z2 es R también. Entonces lo que hice fue copiar un círculo, o sea, con la misma magnitud, y lo que hice fue centrarlo en donde termina el primero, que volvámoslo a hacer por acá. Que digamos que el centro está por acá.
Entonces, si yo digo que R, o sea, la primera, o bien Z1 es igual a R en ángulo de 0, significa que va a estar, que bueno, hagámoslo aquí a mano alzada, que esto es R. Entonces, lo que hice fue tomar este otro círculo y lo que hice fue centrarlo justamente donde termina este otro R. Entonces, nos dijeron que la magnitud de Z2 es igual a R. Eso significa que Z2 va a comenzar, bueno, donde termina Z1, ¿verdad? Pero puede venir a dar a cualquier lugar de este círculo. Vean que mientras estoy haciendo esto, la magnitud de este vector o de este fasor es R. ¿Qué es lo que va a cambiar? El ángulo. ¿Qué es lo que no sabemos justamente? Es lo que hay que averiguar. ¿Cuál es el ángulo de R? Entonces, en general, para mantener que la magnitud de Z2 sea 2, ese fasor, o sea, los únicos puntos en los que puede estar o terminar son los puntos dados por este círculo. Entonces, ¿cómo terminamos de empatar con la otra información? Justamente por medio de esta ecuación, que bueno, este es un circuito serie y la Z equivalente es la suma de las impedancias. En ese caso es, bueno, Z equivalente Z1 más Z2. Y esto nos sugiere un triángulo cerrado. Entonces, como les dije, sabíamos que el ángulo de la Z equivalente era menos 30 grados. Entonces, esto me tira una línea por acá. O sea, significa que este vector tiene que empatar justamente en una línea donde Z equivalente tenga un ángulo de menos 30. O sea, todo está como relacionado. O sea, el ángulo y magnitud de cada elemento está relacionado con el otro trigonométricamente justamente porque siguen una relación de un triángulo. ¿Le queda claro con esto? Sí, perfecto, eso era. Ok, muy bien. Ok, bueno, entonces vean que esto es algo un poco truculento, pero, o sea, tienen que saber estas cosas que son muy básicas de trigonometría, que nuevamente, o sea, yo sé que se nos olvidan, tal vez desde que salimos del colegio hasta este punto en señales y sistemas no lo habíamos utilizado tanto o de esta manera tan analítica, pero vean que el curso, o sea, en el curso tienen que pensar más allá siempre. Todo es muy conceptual, sumado a que tienen que tener una solidez matemática en estos conceptos trigonométricos, geométricos y de álgebra y poder tener esa soltura para poder desarrollar estas cosas. Ok, bueno, ya, bueno, se nos agota el tiempo, ¿verdad? Ya son las 11:40, pero hagamos rápidamente este ejercicio que me interesa mucho y nos va a servir para mapeos que justamente es importante lograr determinar, bueno, cómo son regiones o intersección de regiones. Este es la pregunta número 1 del primer parcial del primer semestre del 2019. Entonces, básicamente eso es un asocie, o sea, tienen que asociar la forma matemática de la región con su, bueno, región efectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos con la primera, hagamos esto y ya con eso terminamos. Ok, Profe, una pregunta nada más. sí, Estos ejercicios usted va a subir un video, bueno, va a subir el video de lo que hicimos ahorita. sí, yo se los voy a pasar ahí. Esto lo voy a poner oculto, no va a ser parte como del playlist, ¿cómo se llama? Público, pero el link yo se los paso por el chat y bueno, con el link pueden abrirlo. Si se van al playlist de los videos del curso no lo van a encontrar justamente porque, no sé, prefiero estos ponerlos privados y porque nos compete solamente para tal vez este semestre, ¿verdad? Pero sí, yo ahora se los subo. Entonces, bueno, Gracias, profe. ok, tenemos que la región A está por estos dos, bueno, estas dos expresiones.
magnitud de z menos 2 menor a 2 y pi cuartos menor, o bien un ángulo. El ángulo de z es mayor a pi cuartos y menor a 3 pi cuartos. Entonces es básicamente hacer la intersección de estas dos regiones. Entonces, bueno, la más sencilla, ¿qué es esta primera expresión matemática? ¿A qué equivale? ¿Qué forma y centrado en dónde y de qué tamaño? ¿A qué equivale esto? Que bueno, vean que esto es un círculo, tiene la forma de un círculo. Esto es Z0 y esto es R. Entonces, bueno, de todas estas respuestas, bueno, todas incluyen, bueno, al menos 4 incluyen un círculo. Vean que tiene que estar centrado en 2, ese está centrado en 2, ese está centrado en 2 y ese está centrado en 2, lo cual nos elimina estas otras opciones. También para que vayan por ese lado, o sea, aprendiendo a eliminar opciones cuando, bueno, son de respuesta múltiple, ¿verdad? Entonces, bueno, la región A mínimo contiene un círculo al interior de un círculo. Entonces, bueno, vean que ese tiene que ser el interior. Entonces, bueno, justamente, bueno, esta y esta, bueno, sí incluye el interior. Ahora, esta otra es, nos dicen los puntos en Z cuyo ángulo es mayor a pi cuartos y menor a 3 pi cuartos. Entonces, bueno, hagamos un diagrama. Recuerden, siempre que tengan duda o que no sepan qué hacer, hagan un dibujo. Un dibujo es medio problema hecho. ¿Cuáles son los puntos Z donde el ángulo es mayor a pi cuartos y menor a 3 pi cuartos? Que bueno, pongamos que esta línea por acá. 3 pi cuartos equivale, son 45 grados más allá de 90, ¿verdad? Que vean que si no si no rotulo los ejes, bueno, ese dibujo ahí no tenemos idea de qué es. Entonces, bueno, ahora sí ya tal vez con esto tiene más sentido. Entonces, ¿cuáles son los puntos que cumplen justamente esta condición? Que el ángulo de Z es mayor a pi cuartos, pero menor a 3 pi cuartos. Vean que es, bueno, aquí tenemos pi cuartos, es mayor a esto, entonces, bueno, significa que tienen que ser estos puntos por acá y llegamos hasta acá también, porque aquí esto que está acá es 3 pi cuartos. Entonces, básicamente es toda esta región que está acá. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una intersección de esto con un círculo centrado en 2. ¿Cuál de esas opciones es la respuesta para esta en particular? ¿Quién me dice? La de arriba a la derecha. Arriba a la derecha, o sea, esta. Sí. Tengo más bien que... No puede ser eso. Porque vea que aquí tiene... vea que esto incluye, bueno, los puntos cercanos a 2 y 2 va a estar por acá. Y vea que no los incluye, entonces no puede ser esa. Más bien es esa que está por acá. Profe, ¿por qué no incluye 2? ¿Por qué no incluye a 2? Porque 2 no... el número 2 tiene un ángulo de 0. Y no está dentro de esa región. O sea, el ángulo está entre 45 y 135. Que vea que este es el origen y este punto que está acá es 2. O sea, este punto acá
es 2. Más bien, o sea, si fuéramos a dibujar eso sobre esto, más bien tendríamos que hacer, bueno, una línea que va por acá. Entonces más bien sería esa región por acá. ¿Ya ve por qué no es esa? Sí, ya. Entonces más bien es justamente que si superposicionan, bueno, los dos dibujos, ok, bueno, tal vez aquí no lo estoy haciendo, que van a ver que la intersección, bueno, justamente la que nos da esa parte del ángulo es esta que está acá. Y la que nos da el círculo es el interior. El interior del círculo es esto, pero ¿cuál es la intersección de ambas regiones? Que la intersección de ambas regiones va a ser esa que está por acá. Entonces, bueno, de esa manera esa es la respuesta. Hagamos una más para ya irnos y ya no extendernos tanto. A ver, hagamos una con una línea recta, la C. Ok, C es la región que está por Z, valor absoluto de Z menos 2 menor a 2. Ok, bueno, tenemos el mismo círculo y tenemos Z menos 1 más J mayor a Z menos 3 menos J. Ok, bueno, esto es una línea recta. Esta expresémosla de esta manera, o sea, saquemos un menos a factor común y aquí nos va a quedar 1 menos J mayor a valor absoluto de Z menos 3 más J. Entonces vean que justamente al sacar el 3 a factor común, ya nos queda el número A y B ya más claro. Que esos son lo que yo le llamo, nuevamente entre comillas, los puntos generadores de la recta. No estoy seguro si es un término así como estándar en los libros o en la literatura. Entonces, bueno, tenemos 1 menos J y 3 más J. Entonces, bueno, dibujemos esto. Que el punto A está en 1 menos J. 1 menos J, bueno, nos vamos 1 en la parte real y menos 1 en la parte imaginaria. Aquí está el punto A. Y el punto B es 3, que está acá, más J. Entonces está acá. Entonces, bueno, la línea que une a con B es justamente esa que va por acá. Vean que pasa por, que bueno, esto es 1, esto es 2, esto es 3. Los puntos generadores básicamente, bueno, son, o bien la recta, es la recta mediatriz, recuerden, es la recta mediatriz va perpendicular justamente al centro de la línea, bueno, que une a A y B. Entonces esta línea o esta recta más o menos va a quedar, creo que más o menos así. Entonces esta es la recta dada por esta expresión. Ahora hay que ver, bueno, vean que esto es una región. ¿Cuáles son los puntos? Y bueno, incluso en el video yo les había enseñado, les había dicho una forma, siempre se me olvida justamente. ¿Cómo sabemos cuál región es esta? Los puntos, la magnitud de un punto ubicado acá tiene que ser mayor con respecto, bueno, a este punto. ¿Cuál es esta región? Esta región es la de arriba. Que vean que cómo se interpreta esto. La distancia que hay de un punto particular a este punto A es mayor que la distancia de ese punto Z0 a este punto B. Entonces yo puedo sacar, bueno, si saco un punto aquí arbitrario,
Z0, vean que la distancia que hay de Z0 a A es mayor que la distancia que hay de Z0 a B. Que esa es la forma en la que yo siempre recuerdo, no, siempre se me olvida, pero vean que pueden sacarlo de esta manera. Aquí es simplemente asignar un punto Z0 arbitrario. Entonces vean que, o sea, cómo se lee o cómo se interpreta esto. La distancia que hay de Z0 a A es mayor que la distancia que hay de Z0 a B. Entonces simplemente ponen un punto de este lado o ponen un punto de este otro lado y simplemente, bueno, trazan una línea y ven cuál es más larga. Ya con eso pueden saber. Entonces, bueno, vean que, bueno, de esta manera es esta región, o sea, la que está como por el lado derecho hacia arriba. Y ahora hay que simplemente contraponerle un círculo de radio 2 centrado en 2, justamente. Entonces, bueno, a ver, intentemos hacerlo acá. El círculo va a estar centrado en 2 y va a tener un radio 2, que significa que va a ser algo como así. Okay, digamos que ese es el círculo. Z menos 2 menor a 2. Entonces, bueno, justamente es el interior. Que hagamos tal vez una línea horizontal. Entonces, vean que ahora es la intersección. Entonces, bueno, ¿cuál es la intersección? Justamente es esta región que está acá. Que ese ejercicio es importante porque en ejercicios de mapeos un poco más complejos, bueno, justamente el mapeo por definición es la transformación de una región bajo una función compleja. Entonces, bueno, la respuesta a esta particular es esa que está acá. La que está acá es la C. Esta es la A. ¿Alguna pregunta con este? Que vean que solamente, o sea, reconocer cuál es cada región. O es el interior de un círculo, o es el exterior de un círculo, o es una región dada por un ángulo, o una región dada por una recta. La parte de arriba o la parte de abajo, izquierda, derecha de la recta. Entonces, haciendo aquí la intersección, logramos, bueno, encontrar cuál es la región final. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, quedemos por acá por el momento. Me quedaron, bueno, algunos por hacer, pero bueno, son bastantes y algunos son incluso repetidos, entonces se los puedo dejar ahí tal vez, les puedo pasar la imagen por el chat para que los hagan como parte del trabajo de esta semana. Y bueno, que ustedes justamente verifiquen. Bueno, por aquí me quedaron unos de mapeo, pero la otra semana, bueno, para la otra semana justamente nos toca revisar mapeo ya completamente, mapeo de inversión y mapeo bilineal. Entonces, más bien podemos dejar los ejercicios de mapeo para la otra semana.